Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a las píldoras de cine. Ya sabéis que son esas píldoras que hago en el canal de YouTube de Producciones Esquizoide. Suscribiros, dale a like, activa la campanita si es la primera vez que estáis por aquí. Hoy os voy a hablar de un clásico moderno, un clásico del siglo XXI, El Luchador, de Darren Aronofsky, con un Mickey Rourke sensacional. Esto es una película del año 2008 que habla sobre lucha libre, pero que tiene más por dentro, más por detrás de todo lo que es la lucha libre. Es cierto que vemos combates, vemos el backstage, pero también vemos lo que es la vida fuera del ring. También hay que decir que no son las grandes peleas del pressing catch, sino que es una lucha libre de tercera división, ¿no? O sea, de combates hechos pues en sitios muy pequeñitos, poca cosa y tal, ¿no? Pero que bueno, que su protagonista Mickey Rourke, pues bueno, va un poquito arrastrándose por todos esos locales, porque lo único que quiere realmente es seguir luchando y es seguir estando encima de un ring, porque ahí es donde es feliz. Todo lo que hay alrededor, todo lo que hay fuera, bajo de ese ring, no le gusta. Su vida no vale absolutamente nada. Tiene problemas con su hija, vive en una autocaravana, los trabajos que tiene son trabajos pues de esos de saldo para conseguir el dinero, las pastillas y todo lo que necesita para poder mantenerse en pie y hacer una pelea más, realmente. O sea, en fin, una película eso, con un corte dramático, pero con una profundidad de guión muy interesante. ¿Por qué? Porque es una película dirigida, escrita por Darren Aronofsky, que es uno de los directores más peculiares que ha tenido pues estos últimos veintitantos años, ¿no? 23, 24 años cuando surgió con la película de Pi, una película rodada en blanco y negro con $60.000, muy interesante. La de Requiem por un sueño, una película con una estética maravillosa. La fuente de la vida, un proyecto quizás un poco más personal que tuvo, que no funcionó muy bien. Y luego ya llegó en el año 2008 El Luchador. Y en el 2010 El Cisne Negro, que siempre hemos dicho que es El Luchador en versión ballet clásico, con Natalie Portman. ¿Por qué decimos eso? Porque sí, porque la estructura es exactamente la misma de una película que de otra. Y hay que decir que originalmente el luchador estaba concebido como... Y el cine negro estaba concebido prácticamente como si fuera un guión único. ¿Por qué? Porque era un matrimonio en que él era luchador de lucha libre, del pressing catch, y ella era una bailarina de ballet clásico. Y lo que viven, digamos, es una vida paralela en ese sentido de lo que les está pasando a cada uno dentro de su profesión y fuera de su profesión. Pero al final eso se decidió separar y de ahí salieron dos peliculones, como es El Luchador y El Cisne Negro. Aunque aquí tenemos a una bailarina, ¿no? Que también que es un poco distinta, pero que también creo que le aporta muchísimo al personaje de Mickey Rourke. Estoy hablando de Marisa Tomei, también uno de sus papeles pues más arriesgados, más fuertes y tal que ha tenido un poco en su carrera. Eh, Definitiva, es uno de esos clásicos ya modernos, porque también es una película que está rodada como si fuese una especie de documental. Por aquella época, en el año 2000, 2000 y poco y tal, mucho del cine que se hizo tenía un poco ese toque casi más documental. Lo despojabas de música, de muchos efectos y todo eso, y lo dejabas, ya te digo, más en crudo, una fotografía excelente, exquisita. Y luego banda sonora no tenía, salvo las canciones de Guns N' Roses, que fueron donadas, digamos, que no cobraron absolutamente nada porque se pusieran la música, pues ya que el presupuesto era bastante ajustado de la misma. Entonces solamente tiene esa parte, ¿no? Como si fuera un poquito de videoclip, las previas, cuando se está preparando para salir, luchar, todo eso, cuando va a subir al ring, tal, pero en su día a día
no hay música. Y luego en los créditos, toda la música que suena en la película de Guns N' Roses cambia por completo y es una canción de Bruce Springsteen creada para la película, que tampoco cobró los derechos, pero que le hizo ganar un Oscar a Bruce Springsteen. O sea que una canción muy chula, y que creo que le da ese tono al final que tiene la película. O sea, bastante conseguido, ¿no? Con ese último salto, el fundido a negro que tiene la película, ¿no? Como termina, como te deja un poco a la interpretación de cada uno de cuál es ese final. No voy a decir más si no lo habéis visto, evidentemente. Darren Aronofsky a mí es un director que me gusta mucho, y quizás un poco en sus últimas películas, esta que hizo de Madre o la de Noé, no, pero yo creo que hasta el cine negro, que su filmografía es muy buena, muy interesante y muy distinta a lo que se suele ver. Y yo creo que en este caso es una película altamente recomendable. Mickey Rourke estuvo nominado al Oscar. No se lo llevó pues porque quizás muchas veces hablamos del tema de las transformaciones que se tiene en el mundo de Hollywood, ¿no? Aquí Mickey Rourke, pues sí, entrenó, se puso más fuerte, todo eso, pero quizás lo que siempre interesa en Hollywood es la transformación a la inversa, o sea, adelgazar mucho, todo eso, ¿no? O sea, lo hemos visto muchas veces, pero eso no desmerece la gran interpretación que hace de Mickey Rourke. Muy recomendable, la verdad. Es una película que nos enseña también un poco ese backstage, ¿no? De cómo se preparan las peleas. Que no es que todo sea improvisado, que todo sea ensayo, no, sino todo tiene una preparación. Yo siempre he dicho un poco que esto es como casi ocurre con el cine, con lo que son los especialistas que tienen que pelear, todo eso, ¿no? Que a mí me decían, somos como bailarines, o sea, lo que hacemos es bailar, nos movemos, tenemos una coreografía, ¿sabes? Que independientemente que te pegues o no, pues que tú tienes que saber hacer muy bien los movimientos para saber cómo tienes que golpear, o cómo tienes que recibir el golpe, cómo te tienes que mover, etcétera, para que cause todo ese efecto. Y aquí un poco eso es lo que vemos también, ¿no? Que no requiere que te hagas semanas de ensayo en ese sentido, porque no es necesario, sino porque ya todo el mundo sabe cómo tiene que encajar un golpe, cómo tiene que golpear, etcétera, y lo que hacemos es unas cuantas indicaciones que se hacen uno y otro luchador antes de salir. Pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pues ellos ya saben cómo tienen que actuar, cómo tienen que bailar, cómo tienen que coreografiar esa pelea en el ring, ¿no? Para que sea todo un poco más vistoso, ¿no? Y quién es el bueno, quién es el malo, todo un poco como siempre hemos visto en la lucha libre. Esa parte está muy bien, es muy divertida, y tenemos diversos tipos de lucha, ¿no? Que se hace ahí, la más extrema, un poco más light, más pues, enfrentarte pues al bueno contra el malo. O sea, tiene un poquito de todo en ese sentido. Así que es una película sencillamente recomendable. Creo que son una película que dura unos 100 minutos aproximadamente, se pasa voladísima. Yo la vi en su momento, es una película que he visto 3 o 4 veces, la he visto recientemente y me parece que no pierde absolutamente nada, que te sigue enganchando, te sigue atrapando igual que la primera vez. Y tiene una anécdota muy peculiar, porque Hulk Hogan, que bueno, todos lo conocemos, ¿no? Casi todos yo creo que lo conocemos, uno de los grandes de la lucha libre, que ha hecho también varias películas. En su momento, cuando se estrenó esta película, él dijo que le ofrecieron el personaje, pero que bueno, tenía sus diferencias más o menos, y no aceptó el papel. Y Darren Aronofsky salió y dijo que en ningún momento se le pasó ni por la cabeza ofrecérselo. Pero bueno, eso no importaba para que el propio Hulk Hogan se hubiese ofrecido sí, sin necesidad de que lo invitaran a esta película. Pero bueno, es un poco pues, darse esa pequeña promoción, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que
muchos luchadores del momento vieron la película y unos les gustó y otros no les gustó la película porque daba una visión muy pesimista de lo que es la lucha libre. O sea que, bueno, había un poquito de criterios encontrados, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que, bueno, yo creo que eso es una de esas películas que merece mucho la pena verla, al menos una vez. Y yo creo que os aconsejaría a aquellos que diga, es que no me entra tal, dejarla pasar un tiempo y volverla a ver. O sea, volverla a ver, porque la película dice mucho, tiene muchos momentos muy interesantes. Eh, es una película que está muy bien filmada en ese sentido. Te voy a decir que la he visto ahora recientemente, porque mis amigos de Chocolate Podcast, a los cuales les mando un saludo, Julio, Josan, me invitaron para hablar de la película en su programa, un podcast que tienen de Pressing Catch, de lucha libre, donde hablan de los eventos de lo que está haciendo hoy en día, pero también hacen retro con todos esos combates y eventos que hemos visto de siempre, que veíamos de niño en Telecinco y todo eso. Y también, pues bueno, hacen de películas, ¿no?, relacionadas con el tema de la lucha libre o con esos luchadores que han ido dando el salto al cine, ¿no? Pues tenemos el propio Hulk Hogan, a Batista y muchísimos más en ese sentido. Entonces me dijeron, ¿quieres hablar de la película? Pasarte por el programa. Y yo dije que sí, que encantado. Digo, me lo iba a pasar genial hablando de esta peli. Y la verdad es que eso es lo que me ha hecho decir, pues, oye, pues para darle un poquito más de difusión, tal, me parece que está bien en las píldoras de cine traer un poquito el luchador, hablarla, darle unas pinceladas, simplemente muy por encima, para invitaros a que la veáis y que luego os dejaré también un enlace en las notas del programa para que vayáis al podcast de Choquenlat Podcast y escuchéis todo el análisis que hacemos Julio, Josan y yo, que estamos más de hora y media o una hora y media hablando de la peli, de un montón de todas las escenas, más en profundidad y todo eso. Entonces yo os invito que vayáis ahí, lo tenéis en el canal de YouTube de Chocolate Podcast, pero también está en iVoox y en todas las plataformas de podcast. Pero yo os pasaré un enlace para que os sea muy sencillo el poder verlo. Y nada más, yo ya os digo, no quiero desvelar más cosas del luchador. Quiero que la veáis, quiero que la disfrutéis y después me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Nada más, un saludo y hasta la próxima. Adiós.